recientemente el informe de la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional, del que se analizó el estado de 10 casos emblemáticos de corrupción en nuestro país, es a la vez una recopilación del saqueo al que han estado sometidas las arcas del Estado en los últimos años. La suma revela que en Honduras se han malversado más de 3.474 millones de lempiras, unos 158 millones de dólares en actos de corrupción. Más indignante es comprobar que prácticamente todos esos actos de malversación siguen en completa impunidad debido a la displicencia de varias instituciones del Estado, según afirma la Comisión del Congreso en su informe. La Secretaría de Defensa y la de Seguridad por no ejecutar rápido las órdenes de captura. El Poder Judicial por su falta de diligencia. La Procuraduría General por estar dormida en la defensa del Estado y el Ministerio Público por cerrar casos sin agotar las instancias o no darles el debido seguimiento, han mostrado negligencia que ha permitido que corruptos y corruptores sigan impunes, y esto es muy grave, afirmó una de las diputadas, Dori Gutiérrez, quien es miembro del comité multipartidario que elaboró el documento sobre los escándalos. Por este tipo de casos y otros, en el último índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, se muestra que Honduras es uno de los 4 países más corruptos de Latinoamérica, con Venezuela, Paraguay y Nicaragua. El estudio ubica a Honduras en el puesto mundial 126 del 175, en una escala en la que mientras más alto es el lugar, significa que hay mayor corrupción en ese país. El despiadado latrocinio, robo contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social es el mayor acto de corrupción en la historia de Honduras, y así lo demuestran las cifras del cruel saqueo. De los más de 3.474 millones malversados que se detallan en 8 casos de corrupción enumeradas en el informe de la Comisión del Congreso, unos 2.000 millones corresponden al desfalco contra el Seguro Social. En las investigaciones del robo al Seguro Social se detectó un saqueo mediante varios métodos de 2.500 millones, pero tras las incautaciones de bienes adquiridos con fondos del Seguro Social, la cifra se considera ahora de 2.000 millones. A pesar de que por este caso se han realizado importantes capturas, la mayoría de responsables siguen libres y muchos ni siquiera han sido acusados, cuestiona la comisión. En el reporte, el segundo caso de corrupción de mayor impacto económico es el de la Secretaría de Salud. Esta dependencia del Estado está envuelta en varios escándalos sin resolver. Uno de ellos es el hallazgo de medicamentos vencidos valorados en un total de 600 millones de lempiras. La cifra podría ser mucho mayor. Por eso la Comisión del Congreso recomendó culminar lo antes posible las investigaciones y las auditorías en otros casos de salud vinculadas con el fraude y el abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. De acuerdo al documento del Congreso, la tercera institución con el mayor perjuicio económico por corrupción es el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, INJUPEN, cuya malversación de fondos alcanza los 339 millones en diferentes casos. Entre ellos, la compra irregular de bonos, beneficios por comisiones ilegales, préstamos ilícitos, estafa, hurto, falsificación de documentos públicos y lavado de activos. Los demás escándalos financieros por corrupción descritos en este informe de la Comisión son los de Hondutel por 175 millones de lempiras, el de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAC, de 143 millones, el de la Cuarta Urna por más de 99.4 millones, los pliegos de responsabilidad penal de altos funcionarios del Estado por 64.3 millones y el del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, INPREMA, por 54 millones de lempiras.
Este grado de corrupción en Honduras es demasiado alto. Y esto tiene que saberlo el pueblo hondureño. Aleja a los inversionistas, lo que trae como consecuencia falta de empleo. No hay trabajo, no hay inversión. Es incalculable el daño que hace la corrupción en Honduras, pues implica que no hay seguridad jurídica. El impacto sobre la economía es gigante, porque existe una competencia desleal en la que siempre tiene ventaja aquel que es cercano a alguien en el poder, y eso ahuyenta a los inversionistas. Cada lempira malversado en el país es uno menos para proyectos sociales, infraestructura, desarrollo, salud, educación y demás. Manifestaron además que la corrupción destruye la cultura tributaria del hondureño. Al ver el hondureño de que se roban los erarios públicos, él se vuelve también irresponsable y no quiere pagar sus impuestos. Mira la corrupción, los altos niveles de la misma, y no siente la obligación de tributar, porque sabe que sus fondos serán robados, serán malversados. Y esto pasa tanto a niveles municipales como a niveles también nacionales. Si el gobierno invirtiera los impuestos en obras, la disposición del ciudadano sería diferente, pero no ha sido así, y la gente ya se cansó. La suma revela que en Honduras se han malversado más de 3.474 millones de lempiras, unos 158 millones de dólares. Así que es realmente lastimoso la situación que en este momento vive nuestro país. Esperamos pronto tengamos resultados. Noticias TVH informa en Honduras y en todo el planeta.